Bienvenidos a nuestra primera sesión de metodología de la investigación. Mi nombre es Alejandrina Bolio y estaremos llevando una serie de videos que los va a acompañar a lo largo de esta materia para poder profundizar en cada uno de los elementos que conforman investigar, ¿no? Nuestro marco teórico principal será a partir del libro Metodología de la Investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri. Bueno, empecemos. Lo primero que tendríamos que identificar es a qué nos referimos con investigar. ¿Qué es investigar? Bueno, pues investigar es aquella actividad por medio de la cual el hombre adquiere certeza de la realidad. Entonces, todo conocimiento es una relación de dos elementos, uno cognoscente y otro conocido. Mario Tamayo nos dice que el hombre de ciencia busca que su conocimiento sea más que el simple ver del hombre de la calle. Entonces logra diferentes interpretaciones de la realidad y por tanto desea y puede intentar modificarla. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué tanto se dice de la investigación? ¿Qué mitos surgen o hay en relación a investigar? Pues miren, sobre todo hay dos mitos que se han construido alrededor de la investigación científica. ¿Qué son eso? Mitos, una especie de leyendas urbanas, que la verdad es que no tienen razón de ser. Vamos a verlos rápidamente. ¿Qué consiste? El primer mito nos dice que la investigación es sumamente difícil y complicada. Y entonces, pues durante años, algunas personas han dicho que la investigación es muy difícil, que es exclusiva para personas de edad avanzada, incluso con pipa, con lentes, con barba, con pelo canoso, e incluso ya tienen como estos estereotipos, ¿no? Hasta desaliñado, que a veces este perfil o este estereotipo pudiera estar relacionado con mentes privilegiadas o genios, ¿no? Pero chicos, la investigación no tiene nada que ver con eso. La verdad es que no resulta tan difícil o tan complicada. Cualquier ser humano puede hacer investigación y además la puede realizar correctamente si aplica en forma rigurosa el proceso correspondiente. Entonces, lo que realmente requiere saber o necesita saber, pues son estos procesos y cuáles son sus herramientas fundamentales. El segundo mito está o dice que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad. Y es importante recordar que la mayoría de los inventos y tecnologías en el mundo, de una u otra forma, pues son producto de la investigación. Creaciones a lo mejor que tienen que ver con nuestra vida diaria, como el proyector del cine, los marcapasos, la aspiradora, el teléfono celular, ¿no? Bueno, en ese tiempo cuando existían los CDs, la electricidad, computadoras, naves espaciales, medicamentos, vacunas, todo tipo de artículos y elementos que usamos en nuestra vida cotidiana han sido resultado de la investigación. Entonces, gracias a la investigación se generan estos procesos de la industria o se desarrollan organizaciones hasta, a lo mejor desde los primeros momentos hasta la actualidad, ¿no? Entonces, podemos conocer desde nuestra propia estructura, desde nuestra genética, de nuestra reflexión. A partir de eso, nosotros podemos empezar a conocer y por ende a investigar, ¿no? Entonces, la investigación aborda temas de todo tipo, desde relaciones interpersonales,
en el ámbito de la psicología, ¿no? Como la amistad, el noviazgo, el matrimonio, las emociones, la violencia, programas de televisión, las enfermedades, bueno, las elecciones presidenciales, y ya lo veremos a lo largo de la materia con los ejemplos, siempre son temas que están relacionados con la investigación. Y otros temas más que son muy habituales y que forman parte de nuestra cotidianeidad, que forman parte de nuestra vida. Entonces, ante la reflexión de estos mitos, la siguiente pregunta sería, ¿por qué es útil y necesario que un estudiante aprenda a investigar? Bueno, sobre todo en estos tiempos de globalización, un egresado o una egresada que no tiene conocimientos de la investigación, pues se va a encontrar en desventaja con otros colegas, a lo mejor incluso de la misma institución o de otras universidades, pero que tienen como esta base o que han practicado, o que están interesados en el ámbito de la investigación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada vez más las instituciones educativas buscan diferenciar a sus alumnos del resto y por ello se hace mayor énfasis en este elemento, que es investigar. Ahora, tú dirás, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi licenciatura? Bueno, ya seas pedagogo, ya seas psicólogo, no sé, incluso gerente de mercadotecnia, ¿no? Entonces, ¿te imaginas a un gerente de mercadotecnia en cuya área no se efectúa una investigación de mercados? Pues, ¿cómo sabrían sus ejecutivos a lo mejor lo que los clientes quieren, ¿no? O cómo conocería su posición en el mercado. Lo mismo pasa con un ingeniero civil. Imagínate un ingeniero civil que pretenda construir un edificio o un puente o una casa sin que lleve a cabo un estudio del suelo. Pues, aunque sea sencillo, pero tiene que hacer una pequeña investigación de lo que requiere su cliente y a quién le va a encargar la construcción. Y así con cada uno de estos elementos, a lo mejor con los cirujanos, que imagínate un médico cirujano que no realice un diagnóstico preciso de su paciente antes de la operación, ¿no? O a un candidato para un puesto de elección popular que no realice encuestas de opinión para saber si el voto le favorece o qué opinión tiene la gente de él. Entonces, si se dan cuenta, la investigación está relacionada con todo tipo de profesiones. La investigación, además, se desarrolla generalmente en equipo. Entonces, cuando se encuentra sentido a lo que se está haciendo, puede llegar a ser muy divertida y generar fuertes lazos de amistad entre los miembros del equipo, porque todos trabajan por un mismo fin y hacia una misma meta. ¿Se dan cuenta cuáles y cuántas ventajas tiene la posibilidad de investigar? Ahora, aunque hay un método de investigación, de acuerdo a los autores, este puede modificarse o variar un poco. El día de hoy vamos a revisar brevemente 3 propuestas de métodos de investigación. La primera, que es la que estamos viendo en pantalla, la propone el autor Mario Tamayo, que normalmente es revisada en el área de educación o de pedagogía de Telegel. Es uno de los autores o de los teóricos que solicitan se revise. Entonces, bueno, ¿qué dice Mario Tamayo en cuanto al método de investigar? Él nos plantea que la investigación es un proceso que se inicia con el planteamiento del problema. Y entonces, a plantearse requiere una solución. Y para encontrarla, el experto tiene que construir un diseño de investigación que le permita descubrir, explicar y, si es posible, predecir probabilísticamente o en términos de tendencia determinadas situaciones, así como las repercusiones que en el proceso social va a tener la solución aportada. Y entonces, para lograrlo, nos dice que el primer punto que tendríamos que hacer es la elección del tema, que es el planteamiento del problema. Un segundo momento tiene que ver con la delimitación del tema.
La delimitación del tema está compuesto por 3 elementos, que es la revisión del conocimiento, alcance y límites, y los recursos. El punto número 3 o el paso número 3 es el problema. Y el problema está compuesto por 3 elementos, 4 elementos, que es identificarlo, describirlo, identificar y describir los elementos que lo conforman y finalmente la formulación. Un tercer paso dentro de esta estructura son los objetivos. Los objetivos están compuestos de 2 elementos, objetivos generales y objetivos específicos. Hablamos del 1, 2, 3, quinto paso con el marco teórico. Para Mario Tamayo, el marco teórico está compuesto de antecedentes teóricos, definiciones conceptuales, es decir, qué vas a investigar y poder definir conceptualmente cada elemento que vas a investigar, hipótesis, establecer tus hipótesis y definir tus variables. Fíjate qué interesante. Él nos está diciendo que estos elementos conforman el marco teórico. El siguiente paso está relacionado con la metodología. Y la metodología incluye poder definir población y muestra, después la recolección de los datos y finalmente el procesamiento de información o de datos, procesamiento de datos que incluyen la codificación, la tabulación. Una vez que tenemos todos estos elementos desarrollados, entonces viene el último paso que es el informe, en donde vas a poder plasmar, ya sea por escrito, lo que has encontrado, la investigación que has desarrollado y a qué conclusiones llegas. Bueno, entonces esta es la metodología de investigación desde el enfoque de Mario Tamayo. La siguiente propuesta nos la da el autor Ignacio Muñoz, que es uno de los teóricos que nosotros también vamos a estar revisando. Sin embargo, para nosotros ir reflexionando en la propuesta metodológica que hace el autor Ignacio Muñoz, estaremos utilizando las presentaciones de contenidos semanales, documentos centrales. ¿Ok? Y ahí ustedes van a poder identificar, bueno, cada uno de estos elementos, en qué consisten, profundizar en ellos, y se dan cuenta que hay conceptos muy similares a los que utilizan tanto el doctor Hernández Sampieri como el maestro Mario Tamayo. Sin embargo, cada uno de ellos les da una visión muy particular, ¿no? De acuerdo a su propia experiencia y a sus necesidades. Bueno. ¿Qué pasa con el autor Ignacio Muñoz? ¿Cuál es su propuesta metodológica? Él nos dice que la investigación cuenta de 4 etapas. La primera etapa la nombra etapa lógica y está compuesta por la selección del tema, el planteamiento y delimitación del problema, la justificación del problema, la formulación de preguntas y el marco teórico. Entonces, estos elementos son los que tú tendrías que desarrollar en esta primera etapa, que es la etapa lógica. Posteriormente, existe una segunda etapa, que es la etapa de planeación, y está conformada por el diseño de la investigación, poder definir si es cuantitativo, si es cualitativo, si es mixto. Posteriormente, poder formular tus hipótesis y variables y definir la población y muestra. Entonces, en la etapa de planeación, esto es lo que harías, ¿no? Estos son los elementos que se tienen que desarrollar. La tercera etapa la nombra etapa de ejecución y está conformada por instrumentos de recolección de datos, ahí es donde los defines o los elaboras, revisión de literatura y normas aplicadas, técnica de recolección de datos, procesamiento de datos y el análisis. Y finalmente vendría la etapa de resultados con la síntesis, conclusiones y redacción del informe a partir de lo que has investigado. Ok, muy interesante su propuesta. Y como verás, pues también son los mismos elementos, pero simplemente como que los van estructurando en tiempos o en momentos distintos. Ahora, la metodología que nosotros vamos a estar trabajando para desarrollar nuestro trabajo final
está basada en la propuesta del doctor Roberto Hernández Sampieri. Y finalmente, se toma esta decisión porque cuando se revisa el contenido de GEL, tanto para en las diferentes licenciaturas, pues nosotros vemos que este es el marco teórico o el libro con el que coincidimos. ¿Ok? Entonces, tomando esto como referencia, pues empecemos, vamos a trabajar con ello. Ok, ¿qué nos dice o con qué tendríamos que partir para poder realizar nuestro proyecto de investigación? ¿Qué es lo primero que tendríamos que tener? Pues una idea, ¿verdad? Si no tenemos una idea, pues ¿sobre qué investigamos? Y entonces nos dicen que la idea de investigación pues nace de la inspiración, que la inspiración es basada en los intereses personales del investigador, pero no es suficiente, se requiere trabajar en el tópico o idea para pulirla e irla acotando. Otro elemento que conforma la idea pues, es la oportunidad. Y esta surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea que algún familiar o persona cercana nos pueda brindar acceso a este o nos sea solicitado en nuestra escuela o trabajo y tengamos el apoyo para llevarlo a cabo. También se dice que la oportunidad se da en ocasiones porque pues a lo mejor se tienen los recursos suficientes para investigar sobre ese concepto o esa idea que quieres desarrollar. Otro elemento por el que surge la idea es la conceptualización, que tiene que ver con detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o aportarse mayor conocimiento o evidencia para conocerlo, definirlo, describirlo y o comprenderlo. Otro elemento por el que puede surgir la idea son necesidad de cubrir huecos del conocimiento y entre comillas, ¿no? Y se dice que es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando en algún campo del conocimiento detecte temas poco estudiados o no investigados en su contexto y decida adentrarse en estos. Resulta un disparador común de estudios. Y finalmente, tenemos la necesidad de resolver una problemática. También esto puede ayudar a que puedas construir una idea de investigación, ¿no? Y entonces, cuando requiere solucionarse algo, como por ejemplo, aquí dice desde la pobreza de una nación, calentamiento global, el diseño de una máquina más eficiente para un proceso. Entonces, cuando se requiere resolver una problemática, de ahí puede surgir una idea de investigación. ¿Cuáles son las recomendaciones para desarrollar ideas y comenzar una investigación? Bueno, pues con el fin de llevar a buen término una investigación, es importante considerar algunos aspectos, como, por ejemplo, examinar temas y limitarlos, evitar que estos temas sean muy generales. Otra recomendación pudiera ser compartir la idea con un grupo de amigos, otras personas que estén informadas, ya algo mejor puede ser en forma personal, en redes sociales, para que ellos te den su opinión e incluso datos o referencias que te ayuden a profundizar sobre lo que quieres investigar. Otra recomendación puede ser meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente nombrarla, no solamente enunciarla, ¿ok? Reflexionar sobre esta idea, pues a lo mejor te puede ayudar a enfocarte en algún aspecto en específico. Y finalmente, una última recomendación pudiera ser relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la de algún otro investigador. Es decir, a lo mejor si a ti te interesa investigar sobre el cáncer, porque a lo mejor algún familiar o algún conocido cercano tuyo ha sufrido sobre esta situación, algún cáncer incluso en específico, pues a lo mejor tú investigas sobre las causas, pero te puede ayudar a identificar, pues, tener pláticas o entrevistas con personas que profundicen o que conozcan o que sean expertos en el tema. Y eso te ayudará a lo mejor a limitarlo y a tener como más claridad sobre cuál es el camino que debes de seguir tu investigación. Ahora, ¿en qué consiste esta parte del proyecto de investigación, no? Bueno,
Ya tenemos que un proyecto de investigación inicia con ideas que deben de ayudar a resolver problemáticas, aportar conocimientos y generar interrogantes. Y además, estas ideas o este proyecto de investigación tendría que ser novedoso, alentador, emocionante, que inspire, ¿no? En la búsqueda de no decaer en el proceso. Ahora, ¿cómo puede surgir o de dónde surgen o cuáles son estas fuentes para el proyecto de investigación? Pueden ser experiencias del propio investigador, materiales escritos, materiales audiovisuales, teorías, conversaciones con expertos, ¿ok? Y finalmente nos dice que a partir de este proyecto de investigación vas a poder acercarte a la realidad, no vas a poder realizar el estudio desde una realidad, con ciertas características, ¿no? Y nos habla de un enfoque cuantitativo con características muy objetivas, un enfoque cualitativo en donde entra la subjetividad del investigador y un enfoque mixto en donde se pudiera decir que se conjunta eh, ambas realidades, tanto esta cuantitativa como las características de un enfoque cualitativo. ¿Qué les parece si ahora empezamos a platicar sobre el diseño del proyecto de investigación? Y el primer punto después de la idea, entonces, tendría que ver con el enfoque. ¿Cuáles son los enfoques que conocemos? El primer enfoque, pues, es el cuantitativo. El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. Mide fenómenos, tiene planteamientos acotados, utiliza la estadística, prueba hipótesis y llega a teorías y tiene un proceso que es muy metódico. Entonces se dice que el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. ¿A qué nos referimos? Cada etapa precede a la siguiente, no podemos brincar o eludir pasos, es muy estructurado. Tiene un orden muy riguroso, aunque desde luego en el proceso podemos ir redefiniendo alguna fase, ¿no? Pero bueno, siempre parten de una idea y esta se va delimitando. A partir de esta idea se establecen los objetivos, se establecen las preguntas de investigación, se revisa la literatura, entonces se construye este marco o perspectiva teórica, ¿no? De las preguntas de investigación se establecen también las hipótesis, se determinan las variables y se traza todo un diseño, es decir, un plan para poder desarrollarlo. Las variables dentro del enfoque cuantitativo también se miden en un contexto muy determinado y los resultados obtenidos se analizan a través de estas mediciones utilizando métodos estadísticos. ¿Para qué? Pues para poder llegar a conclusiones. Entonces, su proceso, como nos dice la diapositiva, es deductivo, secuencial, probatorio. ¿Cuáles son las bondades? Pues que hay una generalización de resultados, que hay mucho control sobre los fenómenos, por lo tanto los resultados son precisos, podemos replicarlos y generalmente a partir de esos resultados se pueden hacer predicciones. Ahora, ahondemos o platiquemos un poquito del enfoque cualitativo. Este tipo de enfoque tiene un método inferencial y que se basa en la lógica y además está relacionado con el estudio de hechos particulares. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son sus características? Pues tiene planteamientos más abiertos que van enfocándose. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de datos y no se fundamenta en la estadística. Tiene un proceso inductivo, recurrente, analiza realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal. ¿Cuáles son las bondades? Pues que los resultados son mucho más profundos, por eso dice profundidad de significados, es muy amplio. Hay una gran riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno, es decir, en donde está sucediendo, ahí se lleva a cabo esa investigación. Para poder clarificar un poquito más sobre las características del enfoque cuantitativo y cualitativo, veamos cuáles son sus diferencias en cuanto a algunas definiciones o en cuanto a algunos conceptos más importantes. Entonces,
Dentro de las metas de investigación, el enfoque cuantitativo lo que espera es describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos. ¿Cuál es la causalidad que hay entre ellos? En cuanto al enfoque cualitativo, sus metas de investigación nos habla de describir, pero para poder comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por la experiencia de los participantes. Cuando hablamos de lógica, ¿a qué nos referimos? Bueno, este método, ¿no? Que en el enfoque cuantitativo es deductivo, que va de lo general a lo particular. Y en el enfoque cualitativo, su lógica es inductiva, que quiere decir que va de lo particular a lo general. ¿Cuál es la posición del investigador? En el enfoque cuantitativo, la posición del investigador es muy neutral. Él solo está observando el fenómeno, pero no es parte del fenómeno. Y en el enfoque cualitativo, la posición del investigador es mucho más explícita. ¿Qué quiere decir? Que reconoce sus propios valores y creencias e incluso sabe que son fuentes de datos para el estudio. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Recuerden, el enfoque cuantitativo, la posición del investigador al ser neutral, lo que nos dice es que hace a un lado sus propios valores y creencias. Tiene una posición imparcial. Intenta asegurar que los procedimientos son rigurosos, objetivos, incluso en la recolección y análisis de los datos. Por lo tanto, evita que sesgos o tendencias influyan en los resultados. El papel de la revisión de la literatura. En el enfoque cuantitativo es crucial porque guía la investigación. En el enfoque cualitativo es importante porque sí provee una dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo de la investigación en un enfoque cualitativo es la evolución de los eventos durante el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes. ¿Qué pasa con las hipótesis? Bueno, las hipótesis en el enfoque cuantitativo, pues lo que espera o lo que se hace es probarlas. Es decir, yo las establezco y lo que voy a ver en un enfoque cuantitativo es si se cumple o no se cumple, si la acepto o si la rechazo. En cambio, en el enfoque cualitativo, pues las hipótesis se van generando ya sea durante el estudio o al final de este. Y sí las vamos confirmando, más bien se va confirmando si sucede en realidad. Otro punto muy importante es que en el enfoque cuantitativo las hipótesis pues se establecen desde el principio y además aceptar o rechazarlo está relacionado con, recuerda, con la estadística, ¿no? Con el análisis estadístico que se realiza. Ahora, en cuanto a la población y muestra, en el enfoque cuantitativo, pues hablamos que el objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población. Y en el enfoque cualitativo no se pretende generalizar. Los resultados que se obtienen de la muestra pues pertenecen y son para ese estudio en particular. Ahora, sobre la composición de la muestra. Dice, en el enfoque cuantitativo, pues los casos que componen la muestra son estadísticamente representativos. Y en un enfoque cualitativo, pues no son representativos desde un punto de vista estadístico, sino se van adecuando a las necesidades del investigador. Son casos individuales y son casos que impactan la investigación. Más bien, son representativos, como bien señalan, por sus cualidades. Ok, entonces hablamos ahora la naturaleza de los datos. En el enfoque cuantitativo, los datos pues, son datos numéricos. Y en el enfoque cualitativo, pues normalmente son textos, narraciones, significados, etc. ¿Cómo se recolectan los datos? En el enfoque cuantitativo, pues utilizamos instrumentos estandarizados. Medición, documentación, observación y sobre todo eso, instrumentos que ya están estandarizados. Y en el enfoque cualitativo, pues es mucho más la descripción de los personajes, de los participantes, el registro de diario. De hecho, el diario de campo es un instrumento recurrente y utilizado, videograbaciones, etc. ¿Cuál es la finalidad del análisis de datos? En el enfoque cuantitativo,
describir variables y explicar cambios y movimientos. Y en el enfoque cualitativo, comprender a las personas, sus procesos, eventos y contextos. Y finalmente, la forma de los datos para analizar. En el enfoque cuantitativo, pues tenemos números que son analizados estadísticamente, y en el enfoque cualitativo, datos en forma de textos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos y objetos personales. ¿Y qué sucede con un enfoque mixto? Bueno, el autor Chen, en el 2006, define el enfoque mixto como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio. O sea, convergen en un solo estudio ambos enfoques con el fin de obtener como una fotografía más completa del fenómeno, y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que tanto las aproximaciones cuantitativas como las cualitativas conserven sus estructuras y procedimientos originales. Bueno, estos métodos pueden ser adaptados, pueden ser alterados, sintetizados para fines de la investigación, y entonces pues poder llegar a conclusiones. Bueno, en resumen, los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, también verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para poder entender los problemas en las ciencias que se están investigando. Entonces, a partir de esto, pues nosotros empezamos a construir y a tratar de entender en qué consiste el método de investigación científica. Espero, chicos, que esta primera revisión aporte a profundizar sobre los elementos básicos de los modelos de investigación. Les deseo una excelente semana y seguimos en contacto a través de mensajes Blackboard. Bye.